Ok, bueno, buenas tardes, buenas noches. Espero que hayan tenido una buena semana de mucha reflexión. La semana pasada, eh, mi querido amigo Santiago terminó con eh, sí, parte de un texto de Levinas que eh, hacía la narración o el punto de referencia eh, vinculado al tema de la noche. Y bueno, yo quiero meterme en ese tema un poquitito, los primeros minutos, una breve reflexión, ¿sí? Acerca de la relación entre la noche, la angustia y la tradición judía, ¿no? Y comenzaría diciendo que justamente esa relación entre noche, angustia y tradición judía, ¿sí? Levinas es la excusa para hablar de esto, ¿no? Esa relación es una relación inmensa. eh, Se me ocurre que es casi constitutiva, ¿sí? La noche, y por lo menos lo que a mí me atañe, ¿no? Que es el tema del pensamiento judío, no específicamente la filosofía, sino el pensamiento judío, eh, eh, no es diría específicamente, ¿no? Perdón la redundancia, oscuridad material, es una experiencia existencial, ¿sí? Y también esto está vinculado con esa idea levinasiana, pero que parte del Talmud y del Midrash, en donde también se diseña o se piensa la noche como el momento en que las certezas se retiran, ¿sí? Y el ser humano queda frente a sí mismo, frente al silencio, y de una manera eh, teológica, ¿sí? O una manera religiosa, ¿sí? Queda frente a Dios. Y fíjense, no casualmente la Biblia comienza diciendo, y fue la noche y fue la mañana. En general se lo traduce y fue la tarde, porque la misma palabra, ¿sí? Erev, que en el texto bíblico original, la palabra Erev en el hebreo puede utilizarse tanto como tarde o como la mañana o como noche, ¿sí? Generalmente se la relaciona con el tema de la noche, pero la traducción o las traducciones utilizan antes estamos hablando de traducciones, se utilizan fue la tarde, ¿sí? La tarde se define como algo así después del mediodía. En realidad es otro momento, es un momento totalmente diferente, es el de la noche. Eh, por eso aparece primero la noche. Fue la noche y fue la mañana, ¿sí? El día bíblico empieza cuando oscurece, ¿sí? Como si la luz no negara la oscuridad, sino que naciera de ella, ¿sí? Es decir, la luz nace de la oscuridad, según ¿sí? La narración bíblica. Hay un antiguo midrash, un midrash es una alegoría de la tradición rabínica que cuenta, fíjense qué interesante, ¿no? Qué sutil además, la desesperación de Adán ante la primera noche. La desesperación de Adán, el primer hombre, ante la primera noche, ¿sí? Él desconoce el ciclo natural y al desconocer ese ciclo natural cree que la oscuridad va a ser eterna. Bueno, desde ese relato inaugural, ¿sí? La angustia ocupa un lugar central en la experiencia judía, ¿sí? Yo diría que no como patología, algunos lo pueden entender como patología, pero yo interpreto que no, sino como un juego de conciencia, ¿sí? Como una conciencia en donde la existencia no promete una vida libre de desgarro, ¿sí? De estar desgarrado, sino todo lo contrario, ¿sí? Y fíjense, muchas de las grandes figuras bíblicas atraviesan ese proceso de las noches, ¿sí? Inclusive noches interiores. El patriarca Jacob, ¿sí? Para aquellos que
estudiaron el texto bíblico, lucha toda la noche con el ángel, ¿sí? Con un ángel hasta el amanecer, y de esa pelea nace el nombre de Israel, ¿sí? Job, ¿sí? Le grita a Dios, el personaje bíblico, Job, le grita a Dios eh, desde la oscuridad, ¿sí? Eh, También le grita ese grito de sufrimiento. El rey David, por ejemplo, compone salmos eh, que son salmos nocturnos, que también están atravesados literariamente por el miedo, por el abandono. Eh, Abraham, el patriarca Abraham, recibe la promesa de que va a ser un pueblo, sí, que su heredad va a ser un pueblo como a ver, diría infinito, como las mismas estrellas que aparecen detrás de la oscuridad. Bueno, si seguimos así, yo puedo encontrar, por ejemplo, el éxodo de Egipto. Comienza de noche, la salida es de noche, ¿sí? eh, Se conmemora también de noche, ¿no? Es decir, la espiritualidad, bueno, no sé cómo definirlo con otro término, aparece entonces no como una serenidad absoluta, sino como una tensión, ¿no? Aparece como una pregunta, ¿sí? Aparece como una insistencia. Y me parece que hay algo profundamente significativo en eso, ¿sí? La tradición judía no elimina la angustia, ¿sí? Le da lenguaje, lo pone en palabras, le otorga memoria, ¿sí? E inclusive en algún lugar le confiere compañía, ¿sí? La noche y la angustia es una compañía, ¿sí? Y la pregunta, sí, no sería como estas preguntas ¿sí? De la religiosidad de light, ¿sí? Cómo dejar de sufrir, sino cómo convivir con el sufrimiento sin perder la humanidad. De ahí también puedo pensar, puedo sí, inferir eh, que muchas plegarias son nocturnas, ¿sí? Eh, no por una idea de romanticismo, sino porque, ¿sí? Y esto sería también algo levinasiano, la usanza de el profe Santiago, cuando cae el ruido del día, aparecen las preguntas importantes, ¿sí? De día uno organiza, trabaja, produce, explica. De noche aparecen las fisuras, ¿sí? La noche suspende la ilusión de control. Por eso todos estos personajes bíblicos se enfrentan a la noche y en la noche, ¿sí? Está la tensión, la pelea y las preguntas, ¿no? Eh, por eso la noche suspende esa idea de, eh, ilusión, eh, de ilusión de control, por lo menos, ¿no? Y también por eso el pensamiento talmúdico tiene algo profundamente nocturno. Antes hablábamos con mi esposa de por qué la vida de las escuelas talmúdicas en general se desarrolla de noche, ¿sí? Estos rabinos místicos o qué sé yo, si vos querés hablar con uno de ellos, te citan a las 3 de la mañana, que vayas a verlo a las 3 de la mañana. Hay algo, ¿sí? De ese encanto de la noche. Si uno va por los barrios, qué sé yo, por Brooklyn o por otro barrio en Jerusalén, ¿sí? Brooklyn en Estados Unidos o Jerusalén, eh, a las 4 de la mañana se va a dar cuenta que hay una vida, ¿sí? Es una vida eh, que uno tendría en otros lugares, en otros barrios de día. Bueno, el Talmud, ¿sí? Y no ofrece un discurso cerrado ni una tranquilidad sistemática. Está también construido, como vamos a ir viendo, sobre discusiones, sobre desacuerdos, sobre comentarios, sobre preguntas abiertas. eh,
y los maestros siempre interpretaron esta idea de que leer una página del Talmud es entrar en una vigilia intelectual, ¿no? Es decir, alrededor es la noche, pero uno, ¿sí? Con el Talmud se despierta, hay una vigilia intelectual, ¿sí? Donde distintas voces conviven, ¿sí? Sin anularse del todo. Nosotros vamos a ver que hay opiniones mayoritarias y minoritarias en, en lo que aparecen de las discusiones talmúdicas. Eh, pero es interesante que también las minoritarias permanecen dentro del debate incluso cuando no triunfan, ¿sí? Están registradas aunque no triunfen, ¿sí? Eh, y cualquier argumento en el texto talmúdico puede quedar inconcluso, ¿sí? Eh, s- en definitiva, hay interpretaciones que generan nuevas interpretaciones y ahí de nuevo se produce esa ética, ¿sí? Si se me permite pensarlo de esta manera, pero una ética de la incertidumbre. Eh, Porque hay algo en el pensamiento talmúdico, o la tradición talmúdica, que parece desconfiar de las respuestas definitivas, ¿sí? Eh, es más, yo diría que confía más en la dignidad de la pregunta que en la resolución de la respuesta. Es decir, el pensamiento no se clausura. Con la respuesta sería una clausura. Con la pregunta hay una nueva apertura, ¿sí? Permanece despierto, ¿sí? A pesar de la noche, es decir, despierta, la pregunta despierta. Eh, y quizás por eso también el estudio nocturno del Talmud. El estudio nocturno del Talmud ocupa, me parece también, sí, un lugar simbólico en esta cultura judía, ¿sí? Eh, Hay generaciones enteras que estudiaron de madrugada, bajo una luz mínima. Se cuenta que el Gaón de Vilna, uno de los grandes maestros, lo vimos en la primera clase, citamos al Gaón de Vilna, ¿sí? Eh, que el hombre se sentaba de una manera, ¿sí? Así medio acostado, y debajo de sus pies tenía una palangana con agua, y cuando se iba quedando dormido se caía para el otro lado y metía los pies dentro de la palangana para despertarse, ¿no? Eh, ¿Sí? Como si fuese que hay una resistencia al quedarse dormido, ¿sí? Hay una resistencia contra la oscuridad. Es decir, existe la oscuridad, pero una resistencia contra el, el temor que puede producir esa oscuridad. Y miren, hay dos noches festivas, ¿sí? Dentro del calendario de las festividades judías que se nos invita a permanecer estudiando enteramente toda la noche, ¿sí? Hay una noche en donde en las congregaciones, ¿sí? Son la noche de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, que va a ser ahora dentro de poco tiempo, y hay otra noche después del Año Nuevo, después del Día del Perdón, en donde eh, nos quedamos estudiando congregacionalmente toda la noche. Incluso, ¿sí? Eh, Ciertas imágenes rabínicas eh, reafirman esta idea de la noche. Miren lo que dice el Talmud. Quien sueña con aceite de oliva alcanzará la luz. Quien sueña con aceite de oliva alcanzará la luz. Es decir, porque ¿cuál es la idea? No es el aceite para sazonar la comida. Hace referencia al aceite para iluminar, ¿sí? Eh, Y el aceite, quien sueña con aceite, va a alcanzar la luz. ¿Por qué? Porque tiene sentido precisamente porque existe la noche. El aceite tiene sentido porque existe la noche. Si nadie enciende una, una lámpara a plena luz del día. Bueno, y hay otra expresión extraordinaria que a mí me gusta usarla mucho. Al ciego, ¿sí? Al individuo que no ve, en el hebreo talmúdico se lo llama Sagi Naor.
¿sí? Que tiene exceso de luz. Son términos en arameo. Sagi naor, exceso de luz, ¿sí? Como si toda claridad absoluta pudiera volverse sospechosa, ¿no? Eh, Como si hubiera algo peligroso en esta cuestión de las certezas implacables. Bueno, en ese sentido, eh, ¿sí? Para ir un poco redondeando esta idea, la noche judía no es simplemente ausencia de luz. Se tiene un espesor espiritual, tiene un espesor intelectual. Es el territorio donde el ser humano descubre que no domina completamente ni el mundo, ni siquiera se domina a sí mismo, ¿no? Eh, yo durante una época de mi vida me dediqué mucho al tema de Kafka, inclusive publiqué algo, ¿no? Eh, eh, en Kafka, ¿sí? Por ejemplo, la angustia se convierte en paisaje cotidiano, ¿no? Eh, la experiencia kafkiana es una experiencia nocturna, es precisamente la experiencia de una realidad opresiva, ¿sí? Donde las estructuras pierden sentido y el hombre, el individuo, queda expuesto a esa idea de una incertidumbre permanente. Y algo parecido pasa en Martin Buber, ¿no? A quien enseñé el cuatrimestre pasado, ¿sí? Eh, que él se encuentra o se enfrenta o se confronta con otra inquietud, ¿sí? En la idea del ser humano buscando un tú auténtico. Hay una búsqueda de un tú auténtico en medio de la soledad eh, y de la noche que representa la modernidad. Bueno, y como dijo, sí, como citando al profe Santiago en Emmanuel Levinas, ¿no? La experiencia alcanza en él por ahí esa formulación más intensa, más radical. Eh, si se me permite entenderlo bien, esto con el permiso de Santiago, para Levinas, eh, la noche no es solamente una metáfora poética, ¿no? Durante el día, el mundo, ¿sí? Como dije antes, parece organizado, o sea, los objetos tienen forma, la conciencia se, se distribuye, o se interpreta de manera relativamente estable, salvo para los psicópatas, ¿no? Y el sujeto cree dominar la realidad. Pero en la noche, ¿sí? Y justamente me encanta esta idea del insomnio, ¿no? Ciertos momentos de insomnio hacen que todo empiece a deshacerse. Y el sujeto, el individuo, ¿no? Está completamente despierto en la oscuridad. Es decir, en la oscuridad se despierta, mientras con la luz uno se va durmiendo. Es decir, porque siente seguridad. Eh, en la oscuridad, ¿sí? No hay algo para apoyarse de manera firme. No hay referencias claras, ¿sí? Yo diría que hasta se pierde estabilidad, ¿no? No es miedo a algo, es la angustia, ¿sí? Más originaria. Eh, yo diría que es la angustia esencial, esa, la angustia de la noche. Eh, y, y siguiendo ahí el pensamiento de Santiago que nos enseñó la semana pasada, por eso la imagen del insomnio central, me parece, ¿sí? Eh, eh, y traigo acá una referencia muy personal. Yo soy hijo de sobrevivientes del Holocausto, eh, y nosotros, mi familia, a las 3 de la mañana ya desayunábamos. Yo iba al turno mañana en la escuela y para mí ya era el turno tarde eso, ¿no? Es decir, la sensación de insomnio nos resultaba un componente medular en la familia, ¿sí? El insomnio no puede retirarse del mundo, ¿sí? No logra descansar en sí mismo, ¿sí? Está condenado a una vigilia involuntaria, ¿sí? Entonces la noche revela una vulnerabilidad radical. Eh, y es ahí donde se introduce ese giro decisivo, ¿no?
porque la salida de esa noche no proviene de una explicación metafísica, eh, no proviene de una contemplación abstracta. En el caso de Levinas, proviene del otro ser humano, ¿sí? Esta idea del rostro, ¿sí? Del rostro que irrumpe en el encierro del yo, ¿sí? Eh, y esa irrupción lo que hace es despertarnos éticamente. Eh, entonces, me obliga antes incluso de que yo elija hacerlo, ¿sí? Eh, por eso la idea de esta ética es previa, ¿sí? Es anterior al ser constituido, eh, en donde me parece que deberíamos también meternos en los próximos encuentros entre esa relación de ética y responsabilidad, eh, que considero que es esencial para poder seguir entendiendo esta idea de la ética. Bueno, eh, no me voy a meter más pero me parece que toda esta experiencia levinasiana es producto de la guerra, ¿sí? Eh, no por nada ese texto que él escribe sin el uso de eh, la biblioteca, sin el uso de otras palabras que lo ayuden, ¿sí? Es la experiencia de la guerra. Y esto lo dejo para el verdadero entendido del conocedor del tema acá, Santiago. Pero simplemente eso del rostro en Levinas es la presencia vulnerable del otro que nos dice silenciosamente que no lo reduzca, que no lo abandone, que no lo mate. eh, y esa idea tiene una raíz también profundamente judía. Puede tener una raíz de otras religiones. Yo por lo menos lo veo la tradición judía, ¿no? La ética bíblica que va a insistir una y otra vez con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con el vulnerable. Eh, Cuando dice el texto bíblico, no oprimirás al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en Egipto, lo que dice la memoria, lo que está diciendo es la memoria del sufrimiento, debería impedir la indiferencia. Y ahora viene otro salto que quiero dar, eh, ¿sí? Después de la Shoah, después del Holocausto, esta relación entre noche, angustia y responsabilidad adquiere mayor, eh, eh, mayor intensidad, ¿no? Eh, la otra vez eh, quise citar, pero no terminé citando, Noche y Niebla, la película de Alain Resnais, ¿sí? Que retrata los campos de exterminio como una herida que no pertenece solo al pasado, ¿sí? Los que vieron la película, ¿sí? Sugiere algo muy estremecedor, que es que la barbarie puede volver a aparecer dentro inclusive de la misma civilización moderna. Y ¿sí? Otro punto interesante es la de el otro alumno de Shoshani, ¿sí? Recuerdan que hablamos de Shoshani la vez pasada, hace 2 semanas atrás, Elie Wiesel, ¿sí? Que tiene un libro, ¿sí? Él se hace conocido, en el idioma yiddish se hace conocido por otro libro, pero en francés y en inglés eh, se hace conocido por una trilogía cuyo primer libro es La Noche, ¿sí? Se llama La Noche, ¿sí? eh, en donde, de nuevo, ¿sí? La noche deja de ser una experiencia existencial para convertirse justamente en la destrucción del mundo moral y del mundo teológico. Es lo que relata en la noche es su experiencia en los campos de concentración, ¿no? Eh, pero la pregunta que él hace desde el punto de vista teológico, ¿sí? Moral, teológico, ¿sí? Ya no es dónde está solamente, no solamente dónde está el hombre, ¿no? Sino dónde está Dios. Esa es
una de las grandes preguntas de Wiesel. Eh, de todos modos, ¿sí? Si tengo que pensar en un paralelismo entre Levinas y Wiesel, ¿sí? Los dos alumnos de Schoenstatt, es que ninguno de los dos concluye en una situación nihilista, ¿sí? En una situación desesperanzadora, ¿sí? La noche nunca desaparece del todo, pero tampoco se extingue completamente la responsabilidad ni la esperanza. Bueno, y quisiera concluir esta parte, por lo menos, antes de meternos en el tema del Talmud. Hay una imagen muy profunda eh, en la tradición judía que es la imagen del encendido de las velas, ¿sí? En Shabbat, el día sábado. Cuando llega la noche, antes de llegar la noche del Shabbat, del día sábado, se encienden dos velas, ¿sí? Eh, y la idea es que no eliminan, ¿sí? La oscuridad de toda una habitación, el encendido de dos velas. Apenas crean un pequeño círculo de luz, ¿sí? Pero ese círculo de luz alcanza para transformar la experiencia del espacio. Tal vez esas sean las preguntas, ¿sí? El símbolo de la luz es el símbolo de las preguntas en un pequeño espacio. Eh, y posiblemente esta sea una de las intuiciones más hondas, ¿no? Que eh, las preguntas adoptan formas pequeñas y persistentes, ¿sí? Como el encendido de una vela, la posibilidad de una conversación, la intención de una página que uno estudia, o un encuentro como este, ¿no? Una clase como esta, ¿sí? Y una memoria compartida. Bueno, en definitiva son preguntas formuladas en medio de la noche. Por eso me parece que hay que tener cuidado con romantizar el sufrimiento, del mismo modo que hay que tener cuidado de negar la oscuridad. Eh, bueno, y por ahí, desde ahí me parece que aparece una singularidad en toda esta reflexión levinasiana, ¿no? Eh, que es aprender a vivir dentro de la noche sin entregarle completamente el alma y encontrar en el rostro del otro, ¿sí? El lugar para poder sentirse un poco más seguro detrás de tanta desesperación. Bueno, eh, no sé si existe. Esta es la primera parte. Si alguien quiere tomar algún tipo de Sí. reflexión, con mucho amor. Así entramos Hay directamente al tema dos, del Talmud. hay dos comentarios de Francisco en el chat. El primero dice, hay un contraste con el interés por lo lumínico en el lejano oriente. Ver el amanecer es muy diferente a la Ah, nocturnidad. sí. Bueno, mira, es interesante porque el Talmud dice, ¿sí? Que el momento más oscuro de la noche es antes de que comience el alba. El momento más oscuro de la noche es antes de que comience el alba, porque ahí uno ve el contraste. Ahora, si esa cosa se da de ese modo en Oriente, yo no sé, no lo sé, no conozco tanto la cultura oriental como para poder afirmar. Yo te diría en el punto en, en- en la generalidad del mundo bíblico, Pu- si hay una ponderación de este tema de la oscuridad. Francisco. Sí, perdón, Laura. Sí, aprovechando que estás diciendo esto, sí, sobre todo más que en Oriente, porque tampoco en realidad yo tampoco lo conozco a profundidad, es el tema de la luz, de la luz como esa figura eh, neutra, traedora de, portadora de paz, podríamos decir, no sé. Eh, entonces se me venía a la memoria, yo los leí hace tiempo, no me acuerdo bien, algún pasaje de la lectura talmúdica de Levinas que seguramente aparecerá. Y hay otra lectura talmúdica también sobre las dos luminarias, de por qué hay dos luminarias y la luna que no se considera Ah, digna bueno, de ese es, ser. Mm, sí, eso es Rashi, eso es una ujú. interpretación que Rashi hace
sobre un midrash, Ujú, ¿sí? exacto. Que Rashi es un exégeta medieval, es el exégeta de la tradición bíblica y la tradición talmúdica, que ya lo vamos a citar el día de hoy. Él dice, hay dos luminarias que nos acompañan, la luminaria grande y la luminaria pequeña, que es como dice el texto bíblico, ¿no? Que eh, en el Génesis, en el inicio del Génesis dice que Dios crea la luminaria grande y la luminaria pequeña. La luminaria grande para acompañarnos durante el día y la luminaria pequeña, que hace referencia a la luna, para acompañarnos ¿sí? Con una pequeña luminosidad durante la noche. Si es a eso a lo que te refería Francisco. Sí, sí, justamente. Y el hecho de que, bueno, la tengo que buscar porque lo leí en una lectura eh, donde aparecía como esa especie del, no la luz directa del sol, que también hay Ah, una bueno, lectura sí. talmúdica de aquellos, no recuerdo, perdón por mi malísima memoria, donde hay una, no, no recuerdo, profesor, cuando van, creo que, no sé si es Jericó, y entonces ven la belleza de un pueblo Ah, que ha ok. construido y que incluso Sí, usan el sol de colgante, y entonces se les reprime pues por haber sí. dudado ante la belleza de la cultura de la luz, por decirlo así. No recuerdo si es lo de Jericó, No sé si es Jericó, creo que sí no, que es en creo el que libro de Jueces, pero eso eh, aparece como, a ver, la figura del primer eclipse, que se detiene el sol. ujú, El sol es detenido, es decir, ujú, no pasa la noche. ujú. Esa es la... Sí, es verdad. Sí, Que se ve en sí, el fondo, sí. sí, sí, Mm, sí. Eh, el texto dice, Shemesh Begibon, lo estoy recordando de memoria, ujú, Shemesh Begibon Dom, el sol en las alturas del Gibón, que es un lugar, ¿sí? Se detiene, Beyareach y la luna, Be'eme Kayalón, en el valle del Yalón. Y ahí es donde los intérpretes entienden que eso es la idea de un eclipse. ¿Sí? mm, mm. Bueno, gracias por recordármelo. Bueno, Ujú, gracias. desde la adolescencia que no lo tomaba ese texto. Bueno, Pero en general hay un contraste, bueno, pero yo sé que no es eso, hay una especie de énfasis en la sabiduría de la noche frente a la sabiduría, vamos a decir, que ilumina y que pone demasiada luz sobre las cosas, ¿no? Algo así claro. como una otra tipo de sabiduría, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser que sea otro tipo de sabiduría, o sea, la sabiduría, mientras lo otro es la alienación, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, Claudio, Hola, buenas tardes. Perdón, a mí me súper interesa todo esto. Va, me gusta, me parece que está bueno. Quería preguntar si lo que venía hablando de la noche, o sea, porque no me deja de venir a la cabeza esa parte que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué tendrá eso como con todo lo que venías refiriendo de la noche, ¿no? ¿dónde dice el sol sobre que no se Eh, ponga yo lo ¿Dónde he leído aparece eso? hace mucho tiempo, pero no te puedo decir qué libro Ajá, del Antiguo Testamento. el sol sobre tu enojo, déjame recordar. No recuerdo ahora. A ver, lo busco. Ya te Sí, no digo. importa, nada, no hace falta buscarlo ahora, pero bueno, me lo tomo como trabajo para el próximo encuentro. Eh, bueno, si les parece bien y no hay otra observación hasta acá, vamos a entrar entonces al tema del Talmud, para lo que fui traído. Muy bien. Bueno, eh, bueno, acá tenemos el cuadro del Talmud, como lo vimos la vez pasada, ¿sí? Eh, recuerden, ¿sí?
yo no lo puedo guiar con mi cursor, pero simplemente ahí tenemos Mishnah, ¿sí? Eh, y Talmud en la misma línea. Acuérdense que habíamos dicho que es, eh, sí, como dice Heschel, eh, la tradición hebrea es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. La Mishnah es la interpretación de la Torá, y la Gemara, que no aparece en este cuadro, eh, pero está en el lugar de Talmud, ¿sí? Es la interpretación de la Mishnah, ¿sí? Entonces vamos a ir ahora con los diversos, ¿sí? Con el diverso desarrollo de este tema. Lo primero, ¿no? La génesis del Talmud. Eh, el Talmud no surge de un acto, ¿sí?, creativo, sino que es el resultado de un proceso orgánico de siglos, ¿sí? Sus raíces, como ya dije, se encuentran en la Mishnah, y volvemos a aclarar que la Mishnah es una compilación de leyes orales redactadas alrededor del año 200 de nuestra era, ¿sí? Y la Mishnah, como es un código legal, y como todo código legal es conciso, es sistemático, se convierte en la base sobre la cual se desarrollan los debates y comentarios que van a conformar la Guémara, ¿no? Pero si yo tuviese que pensarlo desde otro lugar, yo diría así: la Guémara es el corazón del Talmud, ¿sí? La Guémara es la segunda parte fundamental del Talmud. ¿Por qué traigo todo esto? Porque ustedes se van a enfrentar nos vamos a enfrentar, no ustedes, nos vamos a enfrentar con eh, la interpretación levinasiana de la Mishnah y de la Gemara, ¿sí? La Gemara en este sentido es el corazón del Talmud, es la parte fundamental del Talmud. No se trata simplemente de una adición a la Mishnah, sino de un comentario profundo, un comentario analítico, ¿sí? Eh, compuesto por eh, los maestros de la tradición, los rabinos, a lo largo de generaciones, que discutieron, interpretaron, aplicaron las leyes de la Mishnah a las situaciones concretas de sus tiempos. Los maestros debaten en el texto de la Guemará, eh, y estos debates tienen una rica complejidad, tienen un estilo dialéctico, forman, yo diría, ese es el grueso de la Guemará son los debates, ¿sí? Eh, Simplemente para repasar con la vez pasada, existe el Talmud babilónico y el jerosolimitano, ¿sí? Dos versiones y una misma tradición. El Talmud babilónico es completado aproximadamente en el siglo VI, es decir, son más de 4 siglos, 5 siglos de debate. Yo dije que la Mishnah se termina en el siglo II, pero los debates alrededor de la Mishnah son también anteriores a la Mishnah misma, ¿sí? Y los rabinos que aparecen en el debate de la Gemara pueden ser rabinos del siglo I, siglo III, siglo V, ¿sí? Eh, o sea, que los debates se ponen en tiempo presente alrededor de personajes que ni se conocían, porque no se conocían cronológicamente, y que eh, em, utilizan argumentos, ¿sí?, concernientes a su propia época. Eh, el Talmud babilónico es el más extenso, es el ampliamente estudiado, y el Talmud jerosolimitano, ¿sí?, que fue completado antes que el Talmud babilónico, es más conciso, ¿sí?, y refleja las circunstancias de la vida, ¿sí?, de la comunidad judía en la tierra de Israel en aquel momento, ¿sí? Ambas versiones, la Guemará del jerosolimitano y la Guemará
del babilónico comparten el mismo núcleo, ¿sí? Que es la misma Mishnah, ¿sí? Pero ofrecen cada una perspectivas distintas y por supuesto enriquecedoras, ¿no? Como ya dije, el Talmud de Babilonia se completó más tarde y en un contexto que era totalmente diferente al contexto de Jerusalén, ¿sí? Eh, los judíos vivían en Babilonia en una época de bonanza intelectual y social, lo que permite inclusive que el texto sea mejor redactado, mejor concluido, ¿sí? Eh, Además, los principales rabinos de la era talmúdica eran de la escuela babilónica, ¿sí? Por eso el Talmud de Babilonia es el principal, el de mayor estudio, el de mayor análisis, hasta inclusive el presente, ¿sí? Del Talmud jerosolimitano hay muchos fragmentos que se perdieron, eh, y lo que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, son manuscritos que sobrevivieron. Por eso cuando alguien menciona el Talmud sin especificar cuál Talmud es, está refiriéndose generalmente al Talmud de Babilonia. La vez pasada vimos el concepto de alajá, la ley en acción, ¿sí? La alajá, que significa ley en hebreo, es la parte normativa del Talmud y se centra en las leyes prácticas que viven la vida religiosa ¿sí? Y la vida, yo diría, cotidiana de la comunidad judía o del pueblo judío, ¿sí? Y y nosotros vamos a ver algunos tratados del Talmud al final de nuestro encuentro hoy, van desde las leyes de pureza ritual hasta las normas sobre relaciones comerciales, relaciones personales, ¿sí? Eh, en donde la halajá entra en un marco muy detallado, muy preciso. Su estudio requiere de cierta erudición. No por nada, eh, cuando Levinas da sus conferencias, ¿sí? En donde después quedan registrados estas lecturas talmúdicas, él se toma un año para preparar un pequeño texto del Talmud y darle su propia interpretación. Son encuentros de año tras año, ¿sí? Bueno. También vimos la vez pasada la idea de Agadá, ¿sí? La Agadá, que significa narrativa, significa enseñanza, todo lo que no es legal, ¿sí? Representa el aspecto más literario, yo diría, ¿sí? De una cierta conciencia ética, moral del Talmud. Está compuesto por parábolas, por historias, por leyendas, por enseñanzas éticas, ¿sí? Que ilustran de algún modo, complementan de algún modo las leyes de la halajá, ¿sí? Y la Gadá, ¿sí? Explora temas, qué sé yo, del orden universal, la justicia, la compasión, la relación del hombre con su creador, la búsqueda del significado de la vida, ¿no? Bueno, el estudio de la Gadá nos permite acceder a otra dimensión que no la da la halajá, ni la da la ley, sí que tiene que ver con otra riqueza cultural, con otra riqueza espiritual. Eh, Encontramos joyas de valor literario, ¿sí? Un profundo sentido de la narrativa a través de la Agadá. Bueno, otro tema interesante. El Talmud está escrito al menos en dos idiomas, ¿sí? Eh, la Mishnah es- está escrita íntegramente en hebreo, en idioma hebreo, ¿sí? Eh, pero los sabios del Talmud, por otro lado, hablaban y escribían en otro lenguaje, que era el arameo, ¿sí? Eh, el arameo es una suerte de dialecto eh, que se utilizaba en la tierra de Israel y también en Babilonia. eh, Inclusive los dos dialectos, ¿sí? El babilónico y el jerosolimitano difieren entre sí. El texto del Talmud intercala
el arameo babilónico con el hebreo, ¿sí? Hay muchas menciones de la Mishnah que son íntegramente en hebreo, pero también interpretadas en hebreo y en arameo. De modo tal que, ¿sí? Uno para estudiar Talmud debe conocer también el idioma arameo. El Talmud está ordenado por temas, ¿sí? Eh, Como vimos en el cuadro, existen 6 órdenes, ¿sí? Cada uno de los que cubre un área de la ley judía, la agricultura, las festividades, el matrimonio, las leyes de divorcio, la jurisprudencia civil, el tema de los sacrificios, el tema de la pureza ritual, y ya lo vamos a ver al final del encuentro. Cada uno de estos órdenes está dividido en tratados, y cada tratado en capítulos y cada capítulos en versículos o párrafos, ¿sí? Eh, Hay muchas, ¿sí?, de estas temáticas, como por ejemplo las leyes rurales o leyes de la tierra, o inclusive las leyes relacionadas con el templo, ¿sí?, el templo de Jerusalén, que no tienen aplicación práctica, inclusive que no tenían aplicación práctica fuera de la tierra de Israel, es decir, no tenían aplicación práctica en Babilonia, eh, pero de todos modos siguen discutiendo alrededor de de esas ideas, yo diría como un ejercicio aspiracional de abstracción, ¿no? Eh, Hay dos tipos de rabinos en el Talmud, el Tana y el Amorá, ¿sí? El primero, ¿sí?, el Tana, es el sabio de la época de la Mishnah, ¿sí? Mientras que el sabio de la época del, de la Gemara, ¿sí?, es conocido como Amorá. Este es un detalle eh, que a mí me parece que también puede aclarar muchas veces, porque Levinas va a hacer referencia al Tana y a la Mora, ¿sí? Eh, Separándolos de cada una de las épocas, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la interpretación del orden religioso? ¿Sí? Que el Tana es más cercano a la época en que teóricamente fue la entrega de las tablas de la ley o de la Torá, ¿sí? Por lo tanto, tiene más eh, eh, cercanía de testimonialidad del texto, y eso según, ¿sí?, una de las leyes de la tradición judía le da mayor autoridad, ¿sí? Es decir, el Tana tiene mayor autoridad que, que el Amorá, ¿sí? Bueno, como dije antes, el Talmud es una serie de conversaciones que duró siglos, ¿sí? Eh, y vamos a ir dándonos cuenta, ¿no?, cuando entremos en los textos que elige Levinas. Está formado por diálogos. eh, Se dice una frase, se hace una pregunta sobre esa frase, se barajan posibilidades, se barajan respuestas, se refutan las respuestas, se proponen otras preguntas, otras respuestas, y así sucesivamente durante páginas enteras, ¿sí? Eh, Cuando vemos con cuidado los nombres de a quienes se les atribuye, ¿sí?, las preguntas y las respuestas, aunque muchas veces son anónimas, uno puede ver ahí, puede encontrar, ¿sí?, siglos de debates o de discusiones, yo diría siglos de sabiduría, siglos de análisis, ¿sí?, que se condensan en pocas líneas, ¿sí? Eh, y como cualquier conversación que uno tiene, ¿sí?, la conversación puede correrse del tópico, ¿sí? Puede ir para otro lado, puede disparar para otro lado, ¿sí? Y de repente aparecen temas que corresponden a otros tratados del Talmud, ¿sí? Uno puede estar discutiendo el tema de divorcio y de repente
pasa al tema de Shabbat, que es otro tratado del Talmud. Pero siguen discutiendo en el tema, en el tratado de divorcio sobre temas de Shabbat. Es decir, es un texto absolutamente eh, desordenado. Tal vez una de las, ¿sí?, dimensiones es, yo diría, detrás de esa oscuridad es encontrarle cierto orden, cierto placer, ¿no? Eh, Nunca podemos predecir cómo va a continuar el debate. Eso también es un principio talmúdico, ¿sí? La discusión talmúdica se da entre personas reales que están tratando arduamente de aplicar, ¿sí?, lo que recuerdan el Tana, que está más cercano a la revelación teóricamente, ¿sí?, sabe acerca de la palabra de Dios, de la palabra, entre comillas, real. Cuando yo digo todo esto, y quiero aclararlo, ¿sí? Yo lo estoy diciendo simplemente eh, en, en, eh, en boca de... no es que yo crea en todo esto, ¿sí? Sino que lo estoy diciendo de cómo fue el desarrollo tradicional del estudio, ¿sí? Yo no creo que el Tana sea el hombre más... no es la autoridad que más sabe. Eh, no le doy esa atribución, ¿no? Eh, eh, por eso, a pesar de que el grueso del Talmud son textos analizados, ¿sí?, alrededor de versículos de la Biblia o de leyes de la Torá, eh, el debate, la conversación, ¿sí?, esta conversación entre dos personas incluyen historias, como hacemos en cualquier conversación como las que tenemos nosotros, ¿no? Consejos, hasta consejos medicinales, consejos de salud, ¿sí? Incluyen dichos populares, consejos laborales, consejos sobre el trabajo, ¿sí? Pistas así sobre cómo se debe hacer tal o cual cosa, ¿sí? Como por ejemplo, cómo cocinar, ¿no? Eh, Cómo tejer telas, cómo teñir telas, ¿sí? Eso aparece también en el Talmud. Y esto es un punto que yo diría medular, esencial. En el Talmud nada es trivial y nada es irrelevante. Los detalles son importantes porque eh, a veces la conversación puede derivar en escenarios imposibles y esos escenarios imposibles en detalles que clarifican todo, ¿sí? Eh, y uno a veces puede pensar cuando sí, estudia Talmud, ¿qué sentido tiene debatir cosas que nunca van a ocurrir? ¿Sí? Si ya el templo de Jerusalén había sido destruido, ¿para qué seguir hablando de cómo cómo, cómo se deben hacer los sacrificios en el templo? Porque es parte de yo diría, de una conceptualidad, ¿sí?, de un sentido de cómo, ¿sí?, de cómo desarrollar pensamiento. Eh, eh, Ellos le van a atribuir en el pensamiento rabínico, van a, ¿sí?, eh, utilizar la idea de que el intelecto trata de entender de alguna manera la mente divina, ¿sí? Y por eso uno, cuando entiende la mente divina, se conecta con la de divinidad de una forma más, más intensa, ¿sí? Eh, ¿Dónde se produce todo esto? Esto es un detalle también simpático. ¿Dónde se produce el Talmud? En la Academia Talmúdica, ¿sí? El Talmud fue desarrollado casi en su totalidad en las academias talmúdicas, ¿sí?, conocidas en hebreo como la yeshiva o el Beit Midrash. Yeshiva quiere decir, viene la palabra lashevet, sentarse, el lugar donde se sentaban para estudiar. O Bet Midrash, o Bet HaMidrash, ¿sí?, la casa de estudio, ¿sí? Los árabes, la civilización árabe, la cultura árabe, ¿sí?, usa un término muy parecido que lo van a encontrar, y especialmente, ¿sí?,
con estas discusiones que hay ahora sobre los fundamentalismos y que los alumnos, ¿sí? Los alumnos salen de la madraza, ¿sí? Los, eh, los líderes religiosos que salen de la madraza, que es parecido al midrash, es la misma palabra, ¿sí? Eh, hasta el día de hoy, ¿sí? eh, Existen las yeshivot, las escuelas de estudio talmúdica, ¿sí? En donde uno se pasa el día entero y la noche entera, ¿sí? Analizando el Talmud y sus comentaristas. El estudio del Talmud generalmente se realiza de a dos, ¿sí? Uno no se sienta a estudiar solo el Talmud. Uno tiene que tener un compañero, ¿sí? Uno estudia con otro estudiante llamado, sí, esa relación se llama jabruta. Uno puede pasarse años con un compañero, ¿sí? Con quien estudia el Talmud, y a esa relación se llama jebruta. Jebruta quiere decir de amistad. Siempre me acuerdo un profesor mío que nos contaba que él era tan humilde que su compañero era el que tenía el texto, ¿sí? El texto del Talmud. Él no tenía dinero, sus padres no podían comprarle, que él aprendió a leer el texto al revés, es decir, mirando el texto al revés. Y cuando él se sienta ahora, ¿sí? Bueno, no sé si vive, pero cuando por lo menos era profesor mío, él tomaba el texto al revés para leerlo, ¿sí? No tomaba el texto del derecho, lo tomaba al revés, ¿sí? Eh, pero ¿a qué nos lleva esta idea de que uno estudia con el otro? ¿Sí? Y que también me parece un concepto muy levinosiano, ¿no? Esa idea del otro, del rostro. Eh, la forma tradicional, ¿sí? Se realiza con una lectura en voz alta y se le da ciertos tonos. El Talmud no tiene ni puntos ni comas. Entonces uno aprende, ¿sí? Ni puntos ni comas, ni signos de admiración, ni signos de interrogación. Entonces uno aprende con el ejercicio de la lectura con otro, ¿sí? A elevar el tono de voz en el sentido de hacer una pregunta, de afirmar, de dar, ¿sí? Una lectura corrida, ¿sí? Es parte de una conversación, ¿sí? Se le da entonaciones diferentes. Eh, bueno, y esta es una de las diferencias importantes de cuando uno estudia con un compañero o cuando uno estudia solo, ¿sí? Eh, Inclusive ustedes van a ver, ¿sí? Yo les recomiendo algunas series para ver, ¿sí? Una de las series es poco ortodoxa, que les recomiendo ver, eh, que la dan por Netflix, y otra una serie que se llama Shtisel, ¿sí? Que ahí aparece la vida de los judíos ortodoxos, y van a ver la vida en las yeshivot, en las casas de estudio, etcétera, etcétera. Es muy tradicional realizar una suerte de movimiento pendular cuando uno está estudiando, ¿sí? Eh, eh, ¿Sí? Eso también permite no quedarse dormido y llena ¿sí? El- la experiencia del estudio también como una experiencia física, ¿sí? Eh, en general, el Beit Midrash, la casa de estudios, es un lugar muy ruidoso, es un lugar muy viviente, lleno de discusiones. Eh, Ahora vamos a ver algo que preguntaba o que hacía el comentario Francisco, ¿no? Eh, Hay incontables comentaristas del Talmud, ¿sí? Los más conocidos son Rashi y ahora voy a explicar Tosfot. Casi inmediatamente, ¿no? Yo diría después de la culminación del Talmud, los estudiosos empezaron a compilar diferentes comentarios, ¿sí? El más popular es el comentario de Rashi, ¿sí? Rashi es el acrónimo
de Rabbi Shlomo Itzhaki, ¿sí? Que era un rabino del judaísmo francés del siglo XI, ¿sí? Que es el comentarista más popular, eh, que además hizo un comentario sobre el Talmud y las escrituras, ¿sí? El Tanaj, la Biblia hebrea. Eh, eh, Después están todos los comentaristas que hicieron comentarios hasta el siglo XVI, que es una fecha clásica, ¿sí? Que eh, eh, permiten también estudiar. ¿Recuerdan cuando vimos la página del Talmud, los comentarios alrededor? ¿Sí? No se puede estudiar el Talmud si no se estudia el Talmud y los comentaristas. ¿Sí? Es como que los comentaristas ya forman parte de la clásica misma, ¿sí? Del estudio talmúdico. Eh, Hay una cosa interesante que es que los comentaristas terminan no solamente discutiendo con el Talmud, sino que terminan discutiendo con otros comentaristas. Eh, Rashi eh, tenía hijas, mujeres, que no estudiaron el Talmud, pero que estas hijas mujeres tuvieron hijos que iban al Bet Midrash, a una casa de estudios, ¿sí? Y estudiaron el Talmud y conformaron una escuela de pensamiento que se llaman los Tosfot, que en realidad no discuten con el Talmud, sino que discuten con su abuelo, ¿sí? Con Rashi. Eh, bueno, es decir, a lo largo de los siglos existieron, ¿sí? Miles de comentarios que fueron agregados y cada uno de ellos enriqueciendo, ¿sí? La sabiduría del Talmud. Eh, ¿Por qué es importante el tema del siglo XVI? El Talmud fue impreso por primera vez en el siglo XVI, ¿sí? Eh, Cuando surge la imprenta, los imprenteros, sí, hasta ese momento el Talmud era escrito, sí, manualmente, las copias eran terriblemente caras, y los imprenteros empezaron a imprimir tratados del Talmud, ¿sí? La primera impresión completa fue hecha por un tal Daniel Bomberg, un cristiano de Venecia del siglo XVI, ¿sí? Eh, y la hoja que nosotros conocemos del Talmud, ¿sí? Fue ordenado de modo tal que aparezcan los comentarios de Rashi y los comentarios de sus nietos, los Tosfot, que rodean el texto central, ¿sí? Bueno, y este formato, en definitiva, resultó tan cómodo y tan conveniente que perdura en esa forma de estudio hasta nuestros días, ¿sí? Bueno, habiendo dicho todo esto, son las 5. Sí, todavía tenemos un rato. Vamos a entrar en el debate rabínico, ¿sí? Y los modos de interpretación, ¿sí? Eh, bueno, hay un tema, ¿sí? Que es fundamental, que es la hermenéutica talmúdica, un arte de interpretación, ¿sí? El Talmud presenta una hermenéutica sofisticada, es decir, hay un método para interpretar los textos bíblicos y los textos rabínicos, ¿sí? Los rabinos emplearon una variedad de técnicas interpretativas, desde el análisis literal del texto hasta el uso de las analogías, ¿sí? Hay ejemplos, razonamientos deductivos, y bueno, comprender estas técnicas, ¿sí? Es crucial para adentrarse en el complejo mundo del Talmud, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí? Algunas reglas hermenéuticas, ¿sí? Eh, Porque son fundamentales para después el que quiera estudiar Talmud, eh, entender de qué se trata, ¿sí? Las reglas hermenéuticas, ¿sí? No son solamente técnicas lógicas,
Las reglas herméticas talmúdicas expresan una, una determinada relación entre el texto, entre la tradición y cómo ellos interpretaban la idea de revelación, ¿sí? Por eso, en ese sentido, es muy importante entender que no son solamente reglas lógicas. En ese mundo, en ese universo rabínico, interpretar no significa simplemente aplicar razonamientos jurídicos, ¿sí? La Torá es concebida como un texto infinito, ¿sí? Donde nada sobra, escuchen bien, nada sobra, ninguna repetición es casual, lo tienen en pantalla, y cada anomalía lingüística puede abrir sentido, ¿sí? Nada sobra, ninguna repetición es casual, y cada anomalía lingüística puede abrir sentido. Por eso el Talmud, ¿sí? Va desarrollando una, ¿sí? Una cultura importantísima acerca del tema de la detallística, del detalle, ¿sí? Una letra, una palabra, o inclusive un silencio textual puede generar discusiones enormes, ¿sí? Eh, para el pensamiento rabínico, el texto no es un objeto cerrado, sino que va a ser permanentemente un espacio vivo de interpretación. Entonces, adentrándonos ya en los sistemas de reglas hermenéuticas, tenemos tres que son tres sistemas muy conocidos. Los más conocidos, el primero es las 7 reglas del Hillel el anciano, las 13 reglas de Rabbi Ishmael y las 32 reglas de Rabbi Eliezer ben Yossi Agelili, ¿sí? Eh, las más influyentes, las reglas más influyentes son las del medio, ¿sí? Las 13 reglas de Rabbi Ishmael. Y forman parte de la liturgia, miren qué interesante, de la liturgia matinal tradicional. A la mañana, ¿sí? Cuando un judío reza, entre otras cosas, ¿sí? Estu- lee dentro del rito del rezo las 13 reglas de Rabbi Ishmael, ¿sí? Es decir, forman parte de la liturgia matutina, ¿sí? Entonces, vamos a meternos ahora, ¿sí? Directamente en las 13 reglas de Rabbi Ishmael. Vamos a hacer un repaso de ellas, ¿sí? Eh, y vamos a tomar eh, ejemplos clásicos que aparecen en de estas reglas, ¿sí? Ejemplos clásicos, que algunos que son muy, muy conocidos y otros vamos a utilizar algunas sí, expresiones un poco más didácticas para que veamos cómo funciona esta lógica rabínica. Lo que vamos a ver ahora son los títulos de cada una de las reglas, ¿sí? Yo lo traduje de manera literal cada una de estas reglas, ¿sí? Por eso, literalmente por ahí no se va a entender a qué está haciendo referencia, pero los ejemplos, ¿sí? Van a permitirnos entender de algún modo el principio de cómo se aplican estas reglas. Muy bien, así que nos metemos en un viaje ahora eh, alrededor del tema de las reglas. La primera regla es Kal Vajomer, del menor a mayor. Kal Vajomer, del menor a mayor, ¿sí? En realidad, si yo tuviese que traducirlo más específicamente, diría de lo más fácil a lo más difícil, pero hace referencia a la idea del menor al mayor, ¿sí? Si algo vale en un caso menor, mucho más vale en un caso mayor. Voy a dar un ejemplo clásico de la Biblia, ¿sí? En un pasaje de la Biblia, Moisés le dice a Miriam a Miriam su hermana, que debe permanecer aislada 7 días porque fue reprendida por Dios.
¿sí? Moisés le dice a Miriam que debe ser aislada, permanecer aislada 7 días porque fuera repelida por Dios. El racionamiento es, ¿sí? Si la vergüenza causada por un padre humano exige que uno esté aislado, ¿sí? Que esté en retiro, cuanto más la reprensión divina. ¿Se entendió? ¿Sí? Es un argumento a fortiori, no es a priori. En lenguaje moderno, ¿sí? Si alguien devuelve un libro prestado a un vecino, mucho más se lo debería devolver a alguien recibido, ¿sí? Alguien que recibió ese libro de sus padres. Para poner un ejemplo muy campechano como el de los autos de el motor de Santiago. ¿Sí? Vamos a la segunda regla. Eh, Gezerá Shabá, analogía verbal. Si dos textos usan la misma palabra, se transfieren enseñanza entre ellos. ¿Sí? Si dos textos usan la misma palabra, entonces quiere decir que se puede transferir la enseñanza que se aprende de uno a otro. ¿Sí? Un ejemplo clásico es la aparición de la palabra Shabbatón, ¿sí? Como el gran Shabbat, el gran día sábado, ¿sí? Que aparece tanto para referirse a Shabbat, ¿sí? El día sábado, a la santidad o lo que se debe observar durante el día sábado, como al Yom Kippur, al día del perdón, ¿sí? Entonces los sabios concluyen que las reglas de Shabbat deben también aplicarse a el día de Kippur, ¿sí? Por ejemplo, no se puede encender fuego en el día de Shabbat, por lo tanto, si utiliza la misma palabra Shabbatón en un caso y Shabbatón en otro, ¿sí? Aparece la palabra Shabbatón relacionada con el día sábado y aparece la palabra Shabbatón relacionada con el día de Kippur, el día del perdón, entonces las leyes de Shabbat también deben aplicarse al día de Kippur. No se puede encender fuego en Shabbat, dice el texto bíblico, por lo tanto tampoco se puede encender fuego en el día del perdón. ¿Sí? Eh, muy bien. Hay que aclararlo esto y es importante para entender también la cierta lógica talmúdica. No es un sistema de libre, ¿sí? El psicoanálisis utiliza a veces esta idea, ¿sí? De que sería Shabbat, de analogía verbal, pero no es específicamente lo mismo. ¿Sí? Esto no es libre asociación. En el Talmud no existe esa idea de libre eh, asociación porque el texto talmúdico, la tradición talmúdica, ¿sí? Limitaba mucho el uso de las palabras, ¿sí? Determinaba de algún modo qué palabras y cuándo se puede conectar una con la otra. No es así nomás, no es ¿sí? de, de- de una libertad absoluta la utilización de la analogía verbal. Pasemos al punto número 3. Binyan af mikatu vehat, un principio desde un solo texto, ¿sí? Un caso se vuelve modelo general. Ejemplo, ¿sí? La Torá en uno de sus leyes, ¿sí? El texto bíblico, ordena poner una baranda, ¿sí? En el techo de una casa para evitar caídas, ¿sí? De ahí los rabinos concluyen o derivan, ¿sí? Que uno debe eliminar cualquier peligro en su propiedad, ¿sí? Es decir, no solo techos. Si uno pone una baranda en un techo, tiene que eliminar también, tiene que tomar la precaución de eliminar peligros en el resto de la casa, ¿sí? Si hay pozos abiertos, los debe tapar. Si hay escaleras peligrosas, les debe colocar también una baranda. El caso puntual genera un principio ético general, ¿sí? Que es la
responsabilidad preventiva, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un principio, ¿sí? Acá se aprende el principio desde un solo texto. Principio general desde un solo texto. El cuarto, Binyan af Mishneh Ketuvim, principio desde dos textos. ¿Sí? Dos casos permiten construir una regla. ¿Sí? Vamos a ir un ejemplo, a ver, del orden pedagógico. Si la Torá, ¿sí? Ustedes piensen, ¿sí? No lo voy a contar esto desde el punto de vista valorativo, simplemente desde una descripción. La Torá exige descanso para el esclavo, ¿sí? El día sábado, y también para el animal. Dice, descansarán tus esclavos y tus animales, dice el texto bíblico. ¿Sí? Entonces los rabinos concluyen diciendo, el Shabbat tiene una dimensión universal de suspensión del dominio. ¿Sí? Dos textos producen una idea más amplia. ¿Sí? No solamente debe descansar tú, el esclavo y el animal, sino que debe descansar el universo entero. ¿Sí? Principio desde dos textos. Muy bien. El quinto, Klal Frat, general y particular. El detalle limita la generalidad. ¿Sí? Fíjense, hay un versículo bíblico que dice, de todos los animales tomarás, de las vacas y ovejas. Si dice de todos los animales tomarás, ¿por qué tiene que decir de las vacas y ovejas? Entonces, todos los animales no significa literalmente todos. El detalle restringe el alcance. ¿Sí? Vamos al sexto. Eh, Pratuclal, particular y general. Primero el detalle y después la expansión. ¿Sí? Tenemos otro versículo que va a hacer referencia a lo mismo que hacía en el caso de las ofrendas, de los sacrificios. Vacas, dice, vacas y ovejas y todos los animales, al revés que el anterior. Vacas y ovejas y todos los animales. ¿Sí? Aquí el final amplía la categoría. Ya no son solamente vacas y ovejas, ¿sí? Sino todos los animales. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Se va complicando todo esto. El séptimo, Klal uprat uklal. General, ¿sí? Conclusión general, conclusión particular, conclusión general. Ni completamente amplio, ni completamente restringido. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo muy breve. Un versículo bíblico dice, traerás una ofrenda de animales, de vacas o ovejas, de animales. Conclusión. Incluye animales semejantes a vacas y ovejas, pero no cualquier ser vivo. ¿Sí? La categoría se define por semejanza. ¿Sí? Esta regla es una regla sumamente sofisticada y que se aplica pocas veces dentro de la legislación rabínica. El octavo, lo incluido en el conjunto y que está establecido para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Ni completamente amplio ni completamente restringido. ¿Sí? Perdón, no, un uso particular enseña sobre todo el grupo. Es esto. Lo incluido en el conjunto y que está establecido. Un uso particular enseña sobre todo el grupo. ¿Sí? Hay un ejemplo clásico. El trabajo en Shabbat, el día Shabbat, está prohibido en general. Pero la Torá menciona específicamente la prohibición de encender fuego.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Los rabinos se preguntan ¿por qué aislar, o mejor dicho, por qué destacar el tema del fuego? Y ahí viene la respuesta, ¿sí? Para enseñar algo sobre todas las formas de trabajo prohibido. El caso singular ilumina el sistema entero. El noveno, ya vamos terminando, ¿eh? Sale del conjunto para aliviar y agravar. Es decir, la excepción modifica la regla de manera compleja. Un ejemplo pedagógico, ¿sí? Una ley general sobre daños tiene una excepción respecto del fuego. El fuego puede propagarse solo, entonces eso lo vuelve distinto, ¿sí? Y obliga a repensar la responsabilidad de la previsión. Vuelvo para que se pueda entender, ¿sí? Una ley general sobre daños tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? El tema del fuego, ¿sí? El fuego puede propagarse solo, es decir, el fuego puede producir más daños. Y eso lo distingue, eso lo vuelve distinto, entonces obliga a repensar justamente la ley general, ¿sí? De responsabilidad. El décimo sale para introducir una categoría nueva. La excepción ya no vuelve fácilmente a la regla general, ¿sí? Ejemplo. En la Biblia se habla sobre la ley de los leprosos, ¿sí? Al leproso se le aplican normas rituales propias. Por ejemplo, el aislamiento, ¿sí? El diagnóstico en la inspección. Si hay un diagnóstico y una inspección por parte del sacerdote sobre el leproso. Y hay ritos específicos sobre el leproso, ¿sí? Aunque el tema de la lepra pertenece al ámbito de la impureza ritual en general, ¿sí? Es decir, el texto bíblico va a hacer alusión a los temas de impureza. Por ejemplo, la menstruación o la polución de un varón, ¿sí? eh, Eran considerados en tiempos talmúdicos como impurezas. Ahora, en relación al, eh, al eh, leproso, la categoría es una categoría distinta, aunque ingresa dentro del ámbito mismo de la impureza ritual. Hay ciertas reglas, ¿sí?, que se van a pisar unas sobre otras. Por eso se van a aplicar para casos excepcionales, excepcionalmente específicos, ¿sí? Este es uno de ellos. El 11. Un asunto explicado por el contexto, ¿sí? El contexto decide el significado. Un ejemplo clásico. La palabra ojo en ojo por ojo, ¿sí? Conocemos la ley del talión, ¿sí?, que dice ojo por ojo, diente por diente. En el caso del Talmud, ¿sí?, dice, los rabinos interpretan que ojo por ojo no es específicamente una mutilación literal. El contexto define qué significa ojo por ojo y cómo lo definen como compensación económica, ¿sí? Eh, y esto está puesto dentro de un contexto específico, ¿sí? El contexto jurídico vuelve a redefinir ese sentido de literalidad. Acá aparece algo decisivo, ¿sí? Eh, y que también es importante de entenderlo. La tradición rabínica muchas veces evita la literalidad, ¿sí?, mediante que esta idea de la interpretación dentro del contexto.
¿sí? El 12. Un asunto explicado por otro pasaje. Un texto oscuro se aclara con otro, ¿sí? Un ejemplo clásico es que hay dos versículos que hablan, ¿sí?, aparte de otros, específicamente sobre el Shabbat. Un versículo bíblico ordena recordar el Shabbat. Otro ordena guardar el Shabbat. Uno recordar y el otro guardar, ¿sí? Uno recordar y el otro, llamémosle, cumplir con las reglas del Shabbat. Los rabinos unen ambos conceptos, recordar y guardar, ¿sí? Recordar implica, según el pensamiento rabínico, santificar verbalmente. Guardar implica abstenerse del trabajo. Ellos hacen esta interpretación. Es decir, los dos textos se complementan dándole un propio sentido. Y el último, y creo que con esto vamos a terminar el día de hoy porque tengo mucho más, pero me parece que lo vamos a usar para otro encuentro, ¿sí? Que vamos a hablar específicamente sobre ¿sí?, cada uno de los tratados del Talmud. Sí, sí, sí. Eh, Perdón. sí, Venimos así porque viste que hay otra conferencia, Dani, ¿no? sí, sí, Dale, por eso. permíteme. Por Sí, eso. sí. Ok. Dale. Dos textos contradictorios resueltos por un tercero. ¿Sí? Esta es una expresión exquisitamente talmúdica, por eso la puse así. La verdad surge del diálogo entre tensiones. ¿Sí? Ejemplo clásico. ¿Sí? Un texto dice que Dios visita, ¿sí? Dios lo visita a Abraham. Dios visita directamente. Otro texto dice que nadie puede ver a Dios. Si lo visita, ¿cómo es cómo es que no lo puede ver? ¿Sí? Entonces aparece un, un- un tercer texto, una tercera interpretación, ¿sí?, que es que la presencia divina se manifiesta indirectamente, se manifiesta no a través de que se lo vea, sino que se lo escuche, por ejemplo, ¿sí? Eh, es decir, la contradicción no se elimina, hay una suerte de pensamiento de mediación entre ambos, ¿sí?, en que Abraham es visitado por Dios, pero Abraham no puede ver a Dios. Entonces no lo ve, escucha su palabra, ¿sí? Y en el Talmud, en realidad, esto es una constante, ¿sí? Este es uno de los reglas que se aplican prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Eh, la verdad surge de ese diálogo entre tensiones, ¿sí? Concluyendo, ¿sí?, lo fascinante, diría, el texto nunca está cerrado, las contradicciones son fértiles, ¿sí?, y el sentido aparece en la discusión, ¿sí?, relacionado con nuestro héroe, con Levinas, ¿sí? Eh, el Talmud no lee simplemente la Torá, la hace hablar continuamente. Y acá está una de las razones por las que Emmanuel Levinas veía en el estudio talmúdico ese sentido de ética, ¿sí? Interpretar es preguntarse e interpretar es responder. Y esa respuesta nos debe llevar a otra pregunta. Por eso para Emmanuel Levinas la hermenéutica talmúdica tiene una dimensión ética, ¿sí? El sentido, y la dimensión ética puesta acá es que el sentido nunca queda clausurado, ¿sí? Porque siempre aparece un otro que obliga a releer el texto. Ese es el juego permanente del Talmud. Y me parece que eso es lo que de repente fascina, ¿sí?, a, a, a Levinas, en esa presencia del otro que te obliga, ¿sí? Eh, en Levinas la interpretación infinita del Talmud
refleja, ¿sí?, esa responsabilidad frente al otro ser humano. Por eso veía en el Talmud no solamente una jurisprudencia religiosa, ¿sí?, sino que veían en en este ejercicio de las reglas hermenéuticas, una suerte de eh, filosofía de la responsabilidad. Bueno, eh, hasta acá lo de hoy, ¿sí? Eh, Íbamos a seguir les adelanto simplemente para ver de qué se trata. Son cada uno de los tratados talmúdicos de qué la van, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la próxima. Eh, bueno, Bueno, gracias, Dani, Dani, gracias, como siempre, genial, tu bueno, muchas presentación. gracias por la genialidad. Mm, no, la verdad que sí, Eh, siempre. bueno, no sé, comentarios, preguntas, críticas, etcétera. Milen. Não, você tem uma mano fazendo assim? Não, estou Ah, aplaudindo, obrigado. agradecendo. Ella es Não, profesora. foi muito bom. É muita coisa, muita novidade. Francisco. Sí, una pregunta así muy general. Entonces, en el Talmud no hay propiamente una moral general, sino una No, discusión puntual sobre. Estoy pensando por ejemplo, recuerdo, pero tengo muy mala memoria al respecto, no, porque es que son cosas es que más, no existe la palabra moral Mm, en el hebreo. ujú, ujú. Muy bueno. Mm, sí, sí, sí. Es que había una cuestión sobre, pero lo tengo que buscar, lo escuché en un parashá hace tiempo que no entendía muy bien, entonces por eso no me acuerdo, sobre la hija, el trabajo de una mujer, de una prostituta, que sirve a determinadas personas, entonces había como un tema de discusión talmúdica sobre si podía o no trabajar esa persona y era un tema muy complicado y lo tengo que buscar y te lo diré. Sí, Mm. bueno, Entonces la cuestión es muy interesante porque no hay una resolución bajo un principio, sino que son aclaraciones a partir de interpretaciones, ¿no? claro, claro. Va a llegar a ciertas conclusiones, pero esas conclusiones tampoco son cerradas. No siempre son, ¿sí? En la gran mayoría de esas conclusiones no son cerradas. Mm. Bueno, si no hay más observaciones, seguimos la semana que viene acá con el máster Santiago. Santiago, Sí, Santiago. la semana que viene empezamos Totalidad Infinito, ¿eh? No olviden eso. Eso quería recordar nomás. Ok. Começamos o quê? Totalidad Totalidad e e infinito. infinito. Realidad Totalidad Ten- e infinito. Ahí está, viste, muy bien, Santiago, Agora ese portugués. entendi. Ahí está, ahora se entendió. No, por eso somos una interpretación constante el uno del otro, Ah, nosotros, el ah, rabino y yo. ah, Nos ah, interpretamos entre ah. nosotros para que el resto nos entiendan. Sí, exactamente. Bueno, 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 muchas gracias, maestro. un Magistral. abrazo grande, cariños, ¿eh? Santiago. Muchas Tchau. gracias. Gracias, Daniel.